Infoxicación, episodio 2. Cuando quedarse también es una forma de perderse. Hay una imagen que se repite y se usa como ejemplo desde hace años. La de la rana que no salta de la olla porque el agua se calienta de a poco. No porque no perciba nada, sino porque el cambio es gradual. El cuerpo se acomoda antes de alarmarse. Es una imagen simple, ingenua diría yo a veces, pero señala algo muy importante. No todo lo que nos condiciona entra como una amenaza. Hay procesos que no interrumpen la vida, se integran, la ordenan y le dan continuidad. Y algo parecido ocurre con la manera en la cual nos informamos, con los ritmos a los que nos exponemos, con los relatos que nos ayudan a entender qué está pasando y qué va a pasar. No necesariamente creemos todo, no necesariamente estamos de acuerdo con todo lo que vemos y consumimos, pero esa exposición constante organiza nuestro mundo, le da forma, reduce la incertidumbre, nos permite anticipar escenarios, ubicarnos, sentir que el caos tiene algún tipo de marco. No se trata de manipulación burda ni de engaño evidente, por más que se pueda emplear de esta manera también, sino que se trata de una habituación, de una exposición repetida, de una normalización progresiva que no genera alarma porque en muchos sentidos resulta tranquilizadora. Nos ordena el día, nos ordena las preocupaciones, incluso las conversaciones. Lo inquietante no es que eso ocurra, lo inquietante es lo bien que funciona. Porque no todo lo que condiciona genera un malestar inmediato. Algunas cosas se vuelven paisaje, y cuando eso pasa, ya estamos dentro, antes de preguntarnos cuánto de nuestra manera de vivir, de vincularnos o de tolerar ciertas situaciones se apoya en este orden que nos calma. Solemos hablar de tolerancia como si fuera un rasgo del carácter, algo que algunas personas tienen más desarrollado que otras, como si se tratara de una elección consciente o de una cualidad admirable en sí misma. Pero la tolerancia aparece primero como una función, una respuesta que permite seguir cuando las condiciones no ofrecen demasiadas alternativas. El cuerpo y la experiencia aprenden a tolerar para sostener algo, una rutina, un vínculo, un trabajo, una identidad, no porque sea lo mejor, sino porque es lo que hay, porque permite que la vida continúe sin desarmarse. En muchos contextos, esto es profundamente protector. Permite atravesar etapas difíciles, sostener responsabilidades, no perder el pie. El problema no es la tolerancia en sí. El problema aparece cuando no tolerar deja de ser una opción real, cuando la adaptación deja de ser transitoria y se vuelve forma estable. Ahí la tolerancia empieza a producir efectos más silenciosos. No solo permite seguir, también empieza a definir qué se registra como problema y qué deja de registrarse. Lo incómodo se vuelve familiar. Lo que antes generaba ruido pasa a sentirse normal. Antes de preguntarnos si algo nos hace bien o mal, muchas veces ya aprendimos a convivir con ello. Y ese aprendizaje no ocurre en el vacío. Ocurre en condiciones concretas, con márgenes concretos y bajo presiones que no siempre elegimos. Hay situaciones que no generan grandes conflictos, pero tampoco habilitan la expansión. O sea, funcionan. Y ese funcionamiento las vuelve difíciles de cuestionar o de modificar inclusive. Relaciones que se sostienen sin grandes discusiones, trabajos que cumplen con lo esperado, vidas que parecen ordenadas desde fuera, no hay crisis, no hay escándalos, no hay un motivo claro para irse. El problema no es el sufrimiento o el dolor que se pueda generar, sino la ausencia de señal, de referencia. Porque cuando algo funciona, cuestionarlo parece hasta exagerado, incluso injusto por momentos. Hay una presión sutil a no incomodar, a no desarmar lo que se mantiene. La estabilidad empieza a tener un valor propio, aun cuando esté sostenida sobre pequeñas renuncias que se repiten en el tiempo. En ese punto, el malestar no necesariamente oprime. Lo que seduce de la situación no es el malestar en sí, sino la previsibilidad que lo acompaña. O sea, lo conocido, aunque incomode, ofrece un terreno estable frente a la incertidumbre de lo nuevo o de lo no conocido. Esto se condensa en una frase hecha popular como es mejor malo conocido que bueno por conocer. El asunto es indagar en la complejidad que implica esto que se da como dado en muchas ocasiones. De esta forma también la vida sigue funcionando a nivel operativo. O sea, se cumple con horarios, con compromisos, con obligaciones, mientras algo más sutil se va sedimentando, que es la implicación, el interés, la sensación de estar realmente involucrado en lo que se vive. Eso por ahí queda en un segundo plano. De cierta manera todo continúa
Y esa continuidad es justamente lo que hace difícil darse cuenta de la propia situación. En el año 1971, en la Universidad de Stanford, se realizó un experimento conocido como el experimento de la cárcel de Stanford, que, bueno, resulta difícil mirarlo sin cierta incomodidad. El asunto era un grupo de personas comunes aceptó participar en una simulación de una cárcel y algunos fueron asignados al rol de guardias y otros al rol de prisioneros. El experimento debía durar 2 semanas, pero se suspendió a los pocos días. La realidad no necesariamente porque hubiera violencia explícita desde el principio, no porque alguien hubiera sido obligado a asumir el rol o a participar en el experimento, sino porque en poco tiempo los roles empezaron a ser encarnados con una naturalidad que resultaba inquietante también. O sea, fueron suficientes 3 elementos: dar un contexto cerrado, un permiso institucional y tiempo. Eso fue suficiente para que conductas que habrían resultado inaceptables fuera de ese marco se volvieran normales dentro de él. El rol empieza a ordenar la percepción y las decisiones e incluso la sensibilidad de las personas. Lo verdaderamente perturbador del experimento no necesariamente es la excepcionalidad, sino lo reconocible del mecanismo. Son condiciones muy sencillas que pueden ser replicables. Algo parecido ocurre también fuera del laboratorio, en la vida cotidiana, sin cámaras, sin científicos, sin consignas explícitas. Por ejemplo, relaciones de pareja que funcionan, en las cuales, como mencionábamos por ahí, no hay grandes peleas, hay ciertos acuerdos básicos, hay una rutina. Pero con el tiempo la conversación, los intercambios se pueden volver previsibles, las preguntas o las inquietudes emergen menos, se plantean menos, ciertas partes de uno dejan de ponerse en juego para no incomodar el equilibrio. Obviamente que esto no quiere decir que todas las relaciones estables tengan este tipo de dinámicas, sino que muchas veces estas dinámicas ocurren y son difíciles de detectar. Al no haber un conflicto abierto es difícil darle como la notificación de la situación a nuestra capacidad de percepción. Hay una adaptación además, o sea, se aprende qué temas se pueden tocar, qué cosas es mejor postergar, qué silencios también sostienen la calma. O sea, la relación no se mantiene por miedo, sino porque ofrece orden, continuidad y una forma conocida de estar acompañado también. Algo similar ocurre cuando esa lógica se traslada a estructuras más amplias que organizan la vida de la persona, como el trabajo o bueno, ciertas ideas de progreso. Vamos a recordar a una película, Revolutionary Road, creo que en español es Solo un sueño, que actúan Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en los roles de Frank y April. Y nada, la película habla, bueno, de esta pareja que vive en los años 50, en un suburbio prolijo, digamos, en una zona así, encarnando un poco lo que es el sueño americano, ¿no? Pero también demostrando lo que es una rutina previsible. Igual desde el inicio de la película queda claro que hay algo que nos cierra, porque el personaje Frank detesta su trabajo, lo vive como si fuera algo mecánico, impuesto, con mucha inercia, o sea, cumple sin mucho entusiasmo. Y en cambio la pareja, April, siente como que su vida quedó lejos de lo que imaginó, o sea, no es el tipo de vida que ellos estaban queriendo llevar adelante. Y empieza a experimentar esa sensación de que quedó atrapada en algo que no eligió del todo. Pero la realidad es que no muestran que estén en una crisis, o sea, no hay violencia, no hay situaciones complejas, simplemente hay una incomodidad sostenida. Y lo que los mantiene juntos es como una promesa, la idea de que esa vida no es la vida definitiva, o sea, que van a viajar a París y van a rehacer su vida, etc. O sea, el argumento de la película va un poco por ahí. El asunto es que esa idea, ¿no? Sostiene y cumple la función de permitir tolerar el presente, de sostener la incomodidad. El punto de inflexión de la película no aparece como una tragedia, sino como una oportunidad razonable, porque a Frank le ofrecen una propuesta de ascenso, más dinero, más reconocimiento, etc. Nadie lo obliga a aceptar, simplemente el sistema recompensa su estabilidad, su decisión de estar siempre ahí. Y esa recompensa lo que hace es un poco desplazar el ideal que estaban construyendo en conjunto. El proyecto de irse se posterga, el discurso cambia,
O sea, lo que antes era provisorio empieza a organizarse como definitivo. Y no porque haya una decisión explícita de quedarse ahí, sino porque la rutina, el entorno, el cuerpo se acomodan antes de que la pregunta vuelva a formularse, de la de hacer su vida en París nuevamente. Y acá es donde, bueno, esa adaptación genera esa marca, esa manera de vivir, de vincularse, de medir lo posible, y aun cuando la incomodidad persiste, no se experimenta como una señal de cambio, sino como parte del paisaje. La anticipación de un futuro mejor por ahí reduce la angustia del vacío y permite seguir, aun cuando el presente nos demuestre que sigue siendo igual de cierta manera. O sea, en ambos casos no hay un engaño o un autoengaño ingenuo, hay como una lógica de habituación que se apoya en la necesidad de orden y de previsibilidad. O sea, con el tiempo esa lógica se incorpora y ya no parece algo externo. Se transforma un poco más en la forma en la que soy, o cómo yo soy, o así funciona mi vida, o así funciona yo. O sea, me paso a definir por esa rutina, por eso exterior que yo terminé incorporando. Y este también es un punto difícil de ver. Muchas veces no nos quedamos porque no haya salida, sino porque, si de cierta manera, aprendimos a funcionar dentro de aquello que alguna vez pensamos que era solo una cuestión transitoria. Llegando a este punto, es importante, creo, traer con claridad también el asunto de que no todo el mundo puede irse, no todo el mundo puede irse de las situaciones en las cuales son oprimidos, porque no siempre hay recursos, no siempre hay redes o márgenes para poder cambiar de situación. Quedarse muchas veces no es una elección libre, sino una manera de sostener la vida con lo que hay. Pero incluso cuando las condiciones cambian, no todo cambia con ellas. Lo aprendido persiste. Pueden cambiar las condiciones, pero las formas de tolerar, de esperar, de adaptarse, se pueden reproducir en nuevos escenarios. Ahí aparece una pérdida que no es ni muy llamativa ni evidente, que no es una pérdida material, sino es algo que no llega a desplegarse. O sea, la expectativa que no se cumplió, o el potencial que no se desplegó, preguntas que no se hicieron o realidades que no surgieron. Y de cierta manera, lo que deseamos en ese sentido lo ajustamos a lo que consideramos posible para no desarmar esa estabilidad. O sea, no se trata de juzgar esas estrategias, que muchas veces son necesarias. El punto es entender que la tolerancia no solo sostiene, sino que también nos configura internamente. Y esos sistemas que nos ordenan y nos brindan seguridad participan activamente en esa configuración. Entonces, somos muchas veces reflejos de esos entornos. Yo creo que lo más inquietante de todo esto no es cuánto nos condicionan los sistemas que habitamos, sino cuánto los necesitamos para sentirnos a salvo, ¿no? O sentirnos tranquilos. No solo toleramos ciertas cosas porque no las vemos, sino porque verlas implicaría cuestionar marcos que nos ordenan, que nos explican el mundo, que nos permiten seguir adelante sin quedar a la intemperie en ese sentido. Entonces, detenerse a ver o cuestionar estas cosas no creo que emerja como una solución o como una consigna, sino como una mínima interrupción, o sea, un momento en el cual algo que parece natural podemos empezar a verlo como algo aprendido también. No todo puede revertirse, no todo depende de la voluntad, pero quizás desde cierto punto ya no sea posible mirar del mismo modo todo aquello que antes se toleraba sin preguntas. Y en ese desplazamiento, por más pequeño que sea, puede empezar a insinuarse la posibilidad de algo diferente. Este espacio no busca decirte qué pensar, ni ofrece respuestas definitivas. Este espacio existe para incomodar certezas, abrir preguntas y poner en pausa lo que suele darse por obvio. Lo que escuchaste acá no pretende ser verdad, sino invitación a mirar de nuevo, a dudar mejor, a escuchar lo que a veces queda tapado por el ruido. Si algo de esto te resonó, te inquietó, te movió un poco del lugar, el episodio cumplió su función. Gracias.